Bien, ya estamos en la reunión. Habíamos quedado en lo siguiente. Teníamos acá el polinomio de Taylor de grado n, considerando una función n veces derivable, ¿no? Están todos los términos, el término constante, el de primer grado, el de segundo grado y así sucesivamente. Un comentario acerca de este polinomio. Si nosotros pudiésemos hacer n igual a infinito, o sea, el grado del polinomio igual a infinito, lo que significaría que el polinomio tendría infinitos términos, entonces el polinomio ya no sería una aproximación de la función, sino que coincidiría completamente con la función, sería exactamente igual a la función. Pero, como sabemos, no es posible manejar infinitos términos. Entonces, hay que cortar el polinomio en algún grado infinito. Y por lo tanto, los términos que se desprecian son lo que constituyen el error. Y ese es el llamado error de truncamiento, ¿no? Cuando nosotros cortamos en algún grado al polinomio. Por ejemplo, si nosotros cortamos en el primer grado al polinomio, entonces sabemos que en el primer grado el polinomio es una línea recta, ¿no? Y ese tipo de proceso se llama linearización. Cuando transformamos la curva de f, la cambiamos o la transformamos en recta, ¿no? Y resulta que lo que estamos haciendo allí es lo que se llama análisis de primer orden, cuando cortamos en el grado lineal. Ahora, si cortamos, por ejemplo, en el segundo grado, y tenemos como aproximación un polinomio de segundo grado de Taylor, entonces decimos que estamos ya haciendo un análisis de segundo orden. Y así sucesivamente, ¿no? Si cortamos en el tercer grado, tendríamos un análisis de tercer orden, y dependiendo del nivel de aproximación que queremos en nuestro análisis, vendrá pues el en algún grado determinado. Bien, yo les había dado como tarea aproximar la función f de x igual al coseno de x en torno del punto x0 igual 0, con la tolerancia de 10 a la menos 4. Bien, aquí lo hicimos con los alumnos del grupo anterior, del día lunes de ayer. Y uno comienza obviamente con el término de grado 0, que es simplemente la constante f evaluada en el punto x0, ¿no? Como la función f ahora es el coseno, entonces el coseno en 0 me da 1, ¿no? Ese sería f en 0. Por lo tanto, el polinomio de grado 0 sería inicialmente evaluado en el punto 0.01, es igual a 1 porque es una constante solamente, 1, ¿no? Luego, si quiero mejorar mi aproximación, entonces tomo el segundo término. Le añado a la constante el término de primer grado. Para ello necesito la primera derivada de f, ¿no? Entonces derivamos f, la derivada del coseno es menos seno, y lo evaluamos, ese resultado, en 0, en el punto x0. Y el seno nos da 0. Entonces el término de primer grado sería 0. El término de primer grado sería 0. Y no añadiríamos nada, ¿no? Por lo tanto, el polinomio en primer grado quedaría la constante 1 solamente. Y aquí yo no evalúo el error, porque si evalúo el error diría 1 menos 1, 0, y 0 menor que 10 a la menos 4, por lo tanto, 1 sería la suficiente aproximación, lo cual es incorrecto, porque el error da 0 acá debido a que el término que se añadió fue 0. Entonces, no evaluamos el error cuando el término que añadimos en el polinomio de Taylor es 0. Pasamos simplemente a añadir el siguiente término. El siguiente término es de segundo grado. Entonces, si vemos la fórmula, es la derivada segunda evaluada en x0 sobre factorial de 2
menos x menos x0 al cuadrado, ¿no? Entonces, y el x 1.01, donde estamos evaluando el polinomio. Ese término necesita la derivada segunda. Entonces, derivo otra vez a la función f. Teníamos f' igual a menos seno de x. Entonces, f segunda va a ser menos coseno de x. Evaluado en 0, el coseno da 1, por el menos queda menos 1. Y entonces le añado yo ese término allí. Le añado el término y me queda acumulado 0.99995. Ahora sí, hago la diferencia con el anterior para evaluar el error y me da el error 0. En valor absoluto, ¿no? 0.00005, que ya es menor a 10 a la menos 4. Y en ese momento entonces nosotros decimos que esta aproximación que hemos logrado es suficiente en base al análisis del error comparado con la tolerancia, ¿no? Dentro de la tolerancia que estamos poniéndonos en este problema, este valor del coseno es suficientemente aproximado. Ahora veamos, ese es el valor que obtuvimos, ¿no? El aproximado. Lo voy a enmarcar acá para resaltarlo. Este es el resultado, ¿no? La función coseno en 0.01, que es la f en 0.01, es 0.99995. Ahora veamos el resultado que yo obtuve con el MATLAB. El coseno, que voy a considerarlo como el valor exacto, ¿no? El coseno de 0.01 da 0.999950000. Coincidieron todas mis cifras, hasta la quinta posición. Entonces, fue bastante buena la aproximación con el segundo grado. Y aquí yo los de civil les estaba mostrando una aplicación importante que tenemos nosotros en el área de estructura. Aquí tenemos una viga cargada y la viga con la carga se va a deformar. Este es un apoyo móvil que está a la derecha y un apoyo fijo que está a la izquierda. Tal vez de la materia física te recuerden algo sobre cálculo de reacciones en viga. Bien, resulta que los pedacitos del eje se trasladan como cuerpo rígido, se desplazan y rotan para ubicarse en la posición deformada. Entonces aquí tengo un pedacito de longitud de X que se ha desplazado y ha rotado el ángulo θ. El ángulo θ que viene a ser la derivada de esta función que está en rojo acá, b de x. Θ es b' de x. Y entonces, del análisis acá yo observo que la proyección de dx sobre la horizontal ya no es dx, va a ser dx por el coseno de θ, ¿no? Y hay una diferencia entonces entre el dx original. Esa diferencia delta dx va a ser dx menos dx por el coseno de θ. Y entonces yo puedo factorizar el dx y tengo que el delta dx es 1 menos coseno de θ. Y aquí viene el análisis sobre este problema. Si yo considero que el ángulo θ de rotación de mi elemento es suficientemente pequeño, entonces yo puedo decir nomás que el coseno de θ es 1, como si fuera el ángulo θ 0, si es muy, muy pequeño, ¿no? Eso es el análisis que llamaríamos de primer orden. Ahora, si yo considero que las rotaciones son moderadas, el cuadrado todavía es significativo, que el cuadrado de la rotación todavía es significativo en mi análisis, entonces yo puedo aproximar el coseno por Taylor. Y el coseno por Taylor al segundo grado me queda 1 menos θ al cuadrado sobre 2. Y ya, lógicamente, puedo calcular yo el valor de acortamiento en la proyección, es decir, lo que se mueve este apoyo que tiene rueditas acá. Al deformarse la viga, arrastra el carrito a una posición delta acá. Entonces ya ahí puedo saber cuánto corrió mi carrito debido a la deformación de la viga. Y entonces delta de x va a ser igual a, delta va a ser igual a la integral, o sea, voy a sumar los pedacitos sobre los anchos de x, de θ al cuadrado sobre 2, pero θ al cuadrado es b', entonces b' al cuadrado sobre 2. O sea, si yo tengo conocida mi función b de x, puedo calcular derivada y hacer la integral y entonces determinar este desplazamiento. Es una aplicación que tenemos nosotros
en ingeniería civil. Ahora, hay otras aplicaciones también de Taylor. O sea, en realidad hay muchísimas aplicaciones. Es muy importante esta serie de Taylor, polinomio de Taylor. Bien, aquí está. Además, yo le había pedido que también hagan la aproximación del seno de X, ¿no? Eso se lo sigo dejando como tarea. Quiero que con 10 a la menos 4 y evaluado en 0.01 me determinen la aproximación del seno por polinomio de Taylor, con la tolerancia de 0.01. Bien, otra aplicación es esta de acá. Es para las ecuaciones diferenciales. Si yo tengo sobre un filamento de longitud 1, donde le coloco un sistema de referencia en el extremo izquierdo, entonces el intervalo sobre el cual se ubica el filamento es de 0 a 1, ¿no? Y ahí defino la función T de X, que es la variación de temperatura a lo largo del filamento entre 0 y 1. La ecuación de la temperatura diferencial es derivada segunda de la temperatura respecto a X dos veces igual a una cierta función, una fuente de calor, que en este caso la vamos a poner X más 1, que depende de la posición X. Bien, ahí tenemos un ejemplo de temperatura y queremos calcular la función T de X. Bien, una manera de hacer esto es aproximar la temperatura por un polinomio Taylor. Obviamente que aquí es muy simple resolver esta ecuación por integración directa, ¿no? Aparecen dos constantes de integración y aplicando las condiciones de contorno. Aquí tenemos como condiciones de contorno que en el extremo izquierdo del filamento la temperatura es 2 grados centígrados y en el extremo final es 4 grados centígrados, ¿no? Bien, podemos ahora aproximar, sin embargo, dijimos, la temperatura por un polinomio de Taylor en torno del origen del filamento, en X igual a 0. Y entonces, T de X, según el polinomio de Taylor, para esta función va a ser igual a T en 0 más la derivada de T respecto a X en 0 por X menos 0, que sería simplemente X, más la derivada segunda de T respecto a X dos veces, dividido entre el factorial de 2, que es 2, por X, evaluado en 0, perdón, por X al cuadrado, ¿no? Es X menos 0, queda X al cuadrado. Y puedo seguir acá al tercer grado, derivada tercera de T respecto a X 3 veces, dividido entre el factorial de 3, que es 6, evaluado en 0 por X menos 0, que es X al cubo, ¿no? Yo pudiera continuar esto, pero observo lo siguiente. Aquí ya está la derivada segunda en la ecuación diferencial, ¿no? Cuando hago la derivada tercera, aquí queda derivada tercera y aquí ya queda una constante. Si hiciera una siguiente derivada, entonces ya la del lado derecho se haría 0, ¿no? Entonces, como vamos a ajustar hasta el tercer grado simplemente. Y ahora vamos a ver qué es lo que yo conozco de este desarrollo en serie de Taylor para nuestra función T de X. La temperatura en 0 la conozco, son 2 grados centígrados, ¿no? Luego, la derivada de T respecto a X no la conozco en 0. Luego, la derivada segunda, esa sí la conozco, ¿no? Porque la derivada segunda es igual a X más 1, es lo que me dice la ecuación diferencial. Entonces, la derivada segunda para mí es una función conocida. Si yo la evalúo en 0, va a ser 1. Entonces, la derivada segunda va a ser 1. Sobre 2 queda 1 medio por X al cuadrado. Más la derivada tercera también la conozco. La derivada tercera va a ser igual a 1, porque derivo X respecto a X, me queda 1, y la constante 1 desaparece. Igual a 1 también la derivada tercera. Entonces, si la derivada tercera es 1, me queda un sexto acá que multiplica X al cubo, ¿no? Entonces aquí, fíjense lo que quedó. La primer derivada desconocida solamente. Solo tengo desconocida esta derivada de T respecto a X. Si yo determino esta derivada de T respecto a X, está resuelto mi problema. Entonces yo reemplazo la condición de que en el
extremo final, en 1, el filamento tiene una temperatura conocida. La temperatura en 1 es igual a 4. Entonces voy a aplicar esa condición para determinar mi derivada esa. Entonces, reemplazando x más bien en t por 1, vamos a tener 2 más la derivada en 0 por 1, más un medio de 1 al cuadrado, más un sexto de 1 al cubo. Entonces, t de 1 va a ser 2, y esto finalmente va a ser igual a 4, ¿no? Entonces, aquí saco mi condición. ¿Por qué es 4? Porque es el dato que me dan. T en 1 es 4 grados centígrados. Entonces, todo esto sumado va a dar 4, que lo tengo acá. Y ahí está mi incógnita. Y la ecuación sería 2 más la derivada de t respecto a x en 0, más un medio, más un sexto, igual a 4. Entonces, aquí yo despejo derivada de t respecto a x, evaluada en 0, y me queda 4 tercios. Y ya tengo la función, entonces, completamente definido. Solo me faltaba esta derivada, ¿no? La calculé, entonces la función es 2 más 4 tercios de x, más un medio de x al cuadrado, más un sexto de x al cuadrado. Si ustedes resuelven por integración directa y calculan las dos constantes de integración, van a llegar a la misma expresión también. Entonces aquí Taylor tiene la ventaja de que una directamente reemplazar acá, ¿no? T en 0 vale 2, vale, es un dato que se reemplaza de manera directa. Esta es otra ecuación para lo de civil. Y ahí termina el tema de Taylor y el tema también de los errores que cometemos en la manipulación numérica. No sé si alguien quisiera aclarar algo sobre el tema este antes de que lo encerremos completamente. ¿Está todo claro? Sí, ingeniero. Bien, perfecto. Entonces vamos a pasar al siguiente asunto. Le dejo pendiente sí, esto del C, ¿no? Ahora en la plataforma también está este otro PDF, problemas con polinomio de Taylor. Comenzamos acá y les doy una lista de ejercicios donde tenemos ya las soluciones acá escritas, ¿no? Para que ustedes practiquen y vean si llegan a los mismos resultados que tenemos en las tablitas correspondientes, ¿no? A, B, C y D. 4 funciones que aproximamos por Taylor, con una tolerancia de 10 a la menos 4. Bien. El siguiente tema es el de las ecuaciones no lineales. Entonces vamos a ver. Eso lo tengo acá. Ese tema ya también está. La ventaja que ustedes tienen ahora respecto al semestre anterior es que todo ya está. O sea, lo hicimos el semestre pasado. Entonces, todo está en la plataforma, eso es lo que ustedes vayan leyendo. Sería ideal que vayan leyendo los temas antes de entrar a la clase, para ir con una idea más clara. Bien, vamos a ver lo que son las ecuaciones no lineales ahora. Y para aclarar el tema este de las ecuaciones no lineales, nosotros planteamos lo que es primero una ecuación lineal en una variable. Estamos hablando de ecuaciones en una sola variable, en una sola incógnita. Entonces, una ecuación lineal en una sola incógnita es una ecuación del tipo A por X más B igual a C, donde los coeficientes A y B son números reales. No vamos a trabajar con un coeficiente complejo, sino números reales simplemente. Entonces, ¿qué puede pasar cuando tenemos una ecuación lineal? A por X más B igual a C. Vamos a hacer el análisis. Ustedes saben que una ecuación lineal puede tener solución única, puede no tener, puede tener infinitas soluciones o puede no tener solución. Entonces eso va a depender de los coeficientes. Tiene solución única cuando A es distinto de 0. Cuando A es distinto de 0, la solución única se obtiene despejando X, porque si A es distinto de 0, A tiene su inverso multiplicativo, ¿no? Que es A a la menos 1 o 1 sobre A. Y entonces se despeja X como menos B sobre A, o menos A a la menos 1 por B, como ustedes quieran ver.
esa sería la solución única cuando A es distinto de 0. ¿No? Puede tener infinitas soluciones. Cuando A es igual a 0 y B igual a 0. Si los dos son 0, entonces cualquier número X es solución porque 0 por ese X más 0 va a dar siempre 0, cualquiera sea el X que tengamos. Entonces ahí habrían infinitas soluciones. ¿Cuándo? Cuando A es igual a 0 y B también es igual a 0. ¿Y cuándo no tendría solución esta ecuación lineal? No tendría solución si A es igual a 0 y B es distinto de 0. Porque entonces al ser a 0, 0 por X va a dar siempre 0, y 0 sería igual a menos B, que es diferente de 0. Entonces habría una contradicción ahí, y no habría solución. Bien, eso es una ecuación lineal, ese es el análisis simple que se hace de la ecuación lineal. Una sola, ni siquiera un sistema, eso es una sola ecuación lineal. Entonces, el tema es simple cuando se trata de ecuaciones lineales. Pero cuando pasamos a una ecuación lineal, que será toda aquella ecuación que no sea lineal. Cualquier ecuación que no sea lineal, que no tenga ese formato, número A por X más número B igual a 0, cualquier otra ecuación diferente de esa en el formato es una ecuación no lineal. Por ejemplo, una ecuación cuadrática. X cuadrado más X más C igual a 0. Vamos a convenir de anotar las ecuaciones pasando todos los términos al lado izquierdo. Todos los términos de la ecuación los pasamos al lado izquierdo, dejando el 0 siempre a la derecha. Entonces va a aparecer una función f de x en el lado izquierdo, igualado a 0 será nuestra ecuación. F de x igual a 0 será el formato de nuestra ecuación que estaremos trabajando, ¿no? Otro ejemplo de ecuación no lineal. Tenemos seno de x al cuadrado más x por coseno de x más una constante c igual a 0. Otra ecuación no lineal. Bien. Ahora, a diferencia de las ecuaciones lineales, aquí ya es más complejo el poder hacer el análisis, ¿no? Y deducir si va a tener infinitas soluciones, si va a tener solución única, o si no va a tener solución. Ya no es tan simple. Entonces, veamos cómo nos organizamos nosotros para trabajar con una ecuación no lineal, teniendo en vista que queremos calcular todas sus raíces. Llamamos raíces a los valores de x que transforman la igualdad esta en una identidad. Entonces, justamente lo que hace a f de x igual 0. Esos valores de x son las raíces. F de x tiene que valer 0 en una raíz. Bien, primero, lo que hacemos nosotros para calcular todas las raíces de una ecuación no lineal es el paso de acotación de las raíces. Vamos con la acotación de las raíces. La acotación de las raíces consiste en establecer un intervalo grande, en general grande, de un número CI como extremo izquierdo y un número CS como extremo derecho, ¿no? Lo tomamos abierto, el intervalo, y CI es llamada cota inferior de las raíces y CS es llamada cota superior de las raíces. Y entonces, ese intervalo tiene por objetivo contener a todas las raíces de mi ecuación no lineal. ¿Cómo conseguimos esto? Esto se consigue construyendo un gráfico de las raíces en un amplio rango, ¿ya? Entonces nosotros aquí tenemos la intersección del gráfico de nuestra f a las raíces. Ahí es donde f de R1, f de R2, f de R3 vale 0, ¿no? Entonces, con el gráfico uno puede acotar las raíces. Por lo menos las raíces que nos interesan, que van a estar dentro de un rango determinado de x. Entonces, con el gráfico yo puedo poner un punto un poquito a la izquierda de la raíz menor, sería mi cota inferior de las raíces, puedo poner un puntito un poco a la derecha de la raíz mayor, sería la cota superior de las raíces, y ya tengo un intervalo que contiene a todas las raíces. Eso me ayuda bastante porque ya yo sé que no voy a buscar raíces fuera de ese intervalo, ¿no? Todas las raíces que considero estarían adentro de este intervalo. El siguiente paso es ya separar las raíces, porque en el intervalo de acotación están todas las raíces.
Ahora yo quiero tener pequeños intervalos ya, no un intervalo grande como en la acotación, sino pequeños intervalos en torno de cada raíz, de modo que en cada uno de esos pequeños intervalos yo tenga una sola raíz, ¿no? A ese paso se le llama separación de las raíces. Bien, para lograr separar ya las raíces, nosotros podemos recurrir a los siguientes teoremas. El más usado es el teorema de Bolzano, que ustedes vieron en cálculo. ¿Qué dice el teorema de Bolzano? Si G es una función continua en intervalo cerrado de A a B, número real A, número real B, y si G de A por G de B es menor que 0, es decir, hay un cambio de signo de la función G de A a B, porque el producto da menor que 0, ¿no? Entonces eso significa que no pueden ser los dos valores estos positivos, ni tampoco pueden ser los dos valores negativos, ¿no? Porque esto es menor que 0. Entonces, este producto es menor que 0 solo cuando G de A tiene un signo diferente a G de B, porque menos por más da menos, y más por menos también da menos. Entonces, la única manera de que dé menor que 0 este producto es que en G de A yo tenga un signo, y en G de B yo tenga un signo diferente. Entonces, lo que dice Bolzano es que si esta condición se cumple, si hay cambio de signo de G al pasar del extremo A al extremo B, entonces estoy seguro que en ese intervalo AB existe por lo menos una raíz de G. Bien, este es el gráfico explicando el teorema, ¿no? La función es continua, entonces no hay manera de que se corte y de un salto por el intervalo A a B para pasar sin tocar a 0 al extremo B. Entonces, la continuidad de la función garantiza que si yo tenía aquí positivo el valor de G y acá negativo el valor de G, entonces en algún punto intermedio la función va a pasar por 0, ¿no? Porque está decreciendo. Para pasar de G de A a G de B, está decreciendo. Y en algún punto se va a hacer 0. Eso es lo que dice Bolzano. Si se cumple esta condición G de A por G de B menor que 0, o sea, hay cambio de signo de G, de la función G al pasar de A a B, entonces hay una raíz allí. Y ese teorema se usa incluso para el primer método que vamos a ver, que es el método de la bisección, que nos permitiría calcular ya las raíces con la precisión que desee. Otro teorema que algunas veces se utiliza es el llamado teorema de Rolle. Aquí lo vamos a dar adecuado para el contexto del análisis de nuestra ecuación. Sea G una función derivable. Ahora la función tiene que ser derivable en el intervalo abierto de A a B. Y aquí sí hay un pequeñito error. El intervalo es de R1 a R2, ¿ya? No es de A a B, ¿ya? Porque yo estoy cambiando los extremos a B por dos raíces de mi función G. Entonces aquí es R1 y R2. Además, G de R1 es igual a G de R2 igual a 0, ¿no? Entonces esto no es A, es R1, y esto no es B, es R2. Y estamos afirmando que ambos números, R1 y R2, son raíces. Entonces, aquí están las raíces. Si G de R1 y G de R2 igual a 0, que es lo que estoy afirmando acá, entonces en el intervalo de R1 a R2 existe un C tal que la derivada respecto a X en ese punto C es igual a 0. Bien, el análisis y es intuitivo acá. Si yo tengo una curva G, el gráfico de mi función, ¿no?, que se anula en R1 y también se anula en R2, entonces, para pasar de 0 a otro 0, la función, si no es nula, va a tener que tomar valores diferentes de 0, va a llegar, por ejemplo, a un máximo, o podría ser que llegue a un mínimo, depende de la función, pero va a haber un punto donde la derivada va a ser 0, un punto crítico, que en este caso en el dibujo es un máximo, ¿no? Pero pudiera ser al revés, puede ser un mínimo también. Lo importante es que la derivada en ese punto intermedio C entre R1 y R2 va a ser 0. Y obvio que tiene que ser 0 porque en algún momento va a llegar al máximo valor y va a decrecer. Entonces, el máximo sabemos que se caracteriza por derivada igual a 0, ¿no?, en ese punto. O el mínimo también, si fuera el caso. Y esa condición nosotros la podemos utilizar para separar a las raíces R1 y R2. Fíjense, el número C está separando
la raíz R1 de la raíz R2. Está separada. Bien, ahora el problema es que yo tengo que calcular el número C como la raíz de la ecuación de la derivada de G. Y en algunos casos eso puede ser más complicado que resolver la ecuación G de X igual a 0. Entonces esto tendría utilidad cuando yo puedo fácilmente calcular la raíz de la derivada de mi función. Si no, si se complica y yo tengo que realizar más trabajo para calcular las raíces de esta derivada, entonces no sirve este teorema. No tiene sentido aplicarlo. Rara vez aplicaría esto, pero siempre se va a aplicar el teorema de Bolzano. Este es lo importante. Teorema de Bolzano. Entonces, el último paso ya es, una vez lo que tenemos separadas las raíces, fíjense, hemos pasado primero por una acotación, identificando un intervalo grande donde se encuentran todas las raíces. Luego, un teorema de Bolzano y tal vez el de Rolle. Las separamos en pequeños intervalos, cada una de las raíces, de modo de tener pequeños intervalos que contienen una única raíz. Entonces ya están separadas las raíces. Y ahora vamos a meternos en cada pequeño intervalo y vamos a acercarnos, vamos a achicar esos intervalos, acercándonos cada vez más a la raíz dentro de cada intervalo. ¿Ya? Esto es un proceso iterativo. Aquí ya tengo que venir un proceso iterativo y es lo que llamamos el cálculo aproximado de las raíces. El nivel de aproximación va a ser determinado por el nivel de tolerancia con que nosotros queremos calcular la raíz. Estos métodos iterativos que vamos a aplicar acá para ya calcular las raíces son de dos tipos. Son métodos de intervalo o cerrado. Y están los métodos abiertos o de punto o puntos inicial o iniciales. Los métodos de intervalo lo que hacen es mantener cerrada la raíz siempre dentro de un intervalo. Y entonces el procedimiento consiste en ir moviendo los extremos del intervalo inicial de modo que se vayan el intervalo achicando, cerrando en torno de la raíz. Entonces ahí en cada paso que damos iterativo en este tipo de problemas, nosotros estamos moviendo los extremos, achicando el intervalo y manteniendo la raíz adentro. Ese proceso de achicar el intervalo, de cerrarlo en torno a la raíz, se llama de actualización del intervalo, ¿no? Entonces vamos actualizando el intervalo de modo que lleguemos a determinar la raíz como cualquiera de los dos extremos al final. Los métodos abiertos o de punto inicial ya es diferente. Estos métodos no requieren tener a la raíz dentro de un intervalo. Lo que sí se requiere es que haya un punto o algunos puntos cercanos a la raíz, dependiendo de los métodos, ¿no? Estos métodos abiertos, algunos requieren un solo punto cercano a la raíz. Hay otros que requieren dos puntos, por ejemplo, cercanos a la raíz. Puede ser esos dos puntos pueden ser de un intervalo que contenga la raíz, pero ya no es necesario acá. En los métodos abiertos no vamos a actualizar intervalos, simplemente vamos a establecer el proceso de aproximación iterativo con fórmula iterativa que ya no actualiza intervalos. ¿Ya? Entonces, hay un comentario que es importante. Los métodos de intervalo o cerrado son más seguros que los métodos abiertos o de punto iniciales. ¿Por qué esto? Porque en los métodos de intervalo la raíz está presa, está dentro del intervalo que estamos actualizando en cada paso, ¿no? Entonces no existe el riesgo de perder la raíz. No existe el riesgo de que no la podamos calcular la raíz. Mientras que en los métodos abiertos de puntos iniciales no encerramos a la raíz en un intervalo. Entonces puede haber pérdida de la raíz. Puede ser que no encontremos nunca la raíz que estamos buscando, ¿no? Entonces estos métodos son inseguros. No tienen la seguridad de los métodos de intervalo. Los métodos abiertos o de puntos iniciales son inseguros. La ventaja de los métodos abiertos respecto a los métodos de intervalo es que son más rápidos, porque se realizan menos operaciones acá. En los métodos abiertos realizamos menos operaciones porque no usamos las operaciones que
sirven para actualizar el intervalo, que sí son necesarias en los métodos de intervalo cerrado. Entonces, los métodos de intervalos cerrados tienen la ventaja de ser seguros, pero son lentos. Mientras que los métodos abiertos de puntos iniciales tienen la ventaja de ser rápidos, pero pueden perder a la raíz, son inseguros. Ambas familias de métodos usan lo que llamamos una fórmula iterativa. Una fórmula iterativa. Cada método tiene su propia fórmula iterativa que vamos a discutir a partir del siguiente inciso, ¿no? Entonces, la fórmula iterativa aquí la vemos como una caja cerrada, donde va a entrar un valor de aproximación en una iteración K. Fíjense, esos superíndices que coloco a X, no es potencia de X, ¿no? Es número de iteración, simplemente es parte del nombre de la iteración. La iteración K de X entra a la fórmula iterativa y va a dar como resultado de esa fórmula un valor nuevo de X que va a ser correspondiente a la iteración K más 1. Entonces lo que hacemos con la fórmula iterativa es como una fábrica, acá la fórmula iterativa que me fabrica aproximación a la raíz. Vamos a comenzar con un valor suponiendo un valor inicial que podría ser el extremo izquierdo o derecho del intervalo y vamos a ir calculando valores más cercanos a la raíz cada vez, ¿no? Con la fórmula iterativa. Entonces, primero entra x0, sale x1, metemos x1, sale x2, metemos x2, sale x3, y así metemos xk y va a salir xk más 1, y continuamos con este proceso de fabricar aproximaciones que tienden a la raíz. Hay una convergencia si el método, si estamos, por ejemplo, hablando de un método abierto, el problema es que esta secuencia puede no converger a la raíz. Podemos perder la raíz. Pero si estamos con un método de intervalo, no va a suceder eso. Este procedimiento nos va a llevar de manera convergente hasta encontrar la raíz dentro de la tolerancia que estamos buscando. En la práctica, la secuencia de aproximación a la raíz generada por el método puede ser convergente, y puede no ser convergente, ¿no? Lo que le estaba diciendo. Entonces, en este caso, el método falla. ¿Cuándo detenemos el procedimiento ahora? Cuando decimos que la última iteración calculada ya es suficientemente cercana a la raíz. Este proceso detiene cuando el error calculado entre las dos, igual que en Taylor, ¿no? Entre las dos últimas iteraciones, la K y la K más 1, resulta ya ser menor que la tolerancia fijada en el problema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que calcular el error entre cada par de iteraciones consecutivas. El error puede ser absoluto o relativo,